Hola, muy buenas tardes. Les saluda Gustavo Cerrillo de Comunidad Familia de Dios de la Arquidiócesis de Monterrey. Y en este momento quisiera empezar con una oración para poder empezar nuestro tema. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde, donde estamos reunidos en tu nombre para poder llevar el mensaje de salvación a todos los hermanos. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones los mensajes que necesitas que cada uno de nosotros escuchemos. Mamita María, te damos gracias porque estás presente en todo momento. Así como en tú te haces presente y nos cuidas de aquellas influencias del enemigo. Cuídanos este día para poder estar juntos. Te pedimos, Espíritu Santo, también que vengas en nosotros y que, como verdadero dador de vida, nos ayudes a entender estas palabras para poder tener vida nueva y vida en abundancia. Amén. El tema que yo les voy a compartir el día de hoy es el tema de Señor Jesús, sálvanos que perecemos. Y quisiera empezar el tema contándoles una pequeña historia. Y esta historia, algunos de ustedes conocen. Es una historia en donde les voy a dar algunos elementos y seguramente ustedes recordarán parte de esta historia. Hay un país en donde en este país se habla un idioma distinto, hay una moneda distinta, hay incluso costumbres distintas. Hay políticos que no hacen bien su trabajo y hay fronteras que son divididas con ideologías que dividen también y gente que encuentra en la división una ganancia y no en la unión. Esta historia ustedes la ubican en algún momento, sabrán de qué pueblo o a qué país nos estamos refiriendo. Pues sí, a lo mejor a algunos de ustedes les suena muy parecida esta historia porque a lo mejor se identifican con el país en donde están viviendo en este momento. Sin embargo, no es así. Estoy contando una historia que es una historia de hace muchos miles de años atrás. Estamos hablando de un pueblo de Israel que en algún momento, cuando estaban ellos esclavizados por los egipcios y el faraón, vivieron 400 años esclavizados y ellos en ese momento sentían que no había alguien que los salvara. Vivieron muchos momentos de inseguridad, vivieron muchos momentos de soledad respecto a su Dios, o cuando menos así lo creían. Sin embargo, no es así. Dios nunca nos ha abandonado y muchas veces nosotros hemos actuado de esa manera. Muchas veces de parte de nosotros nos hemos sentido que vivimos en un mundo distinto, que vivimos donde hay un idioma distinto, una moneda distinta y donde a lo mejor nos sentimos aislados y olvidados. Pero no es así, mis hermanos. Dios nunca nos ha abandonado, como tampoco abandonó a aquel pueblo de Israel. En aquel momento echó a andar un plan y ese plan lo podemos ver perfectamente en Isaías 7:14, en el profeta Isaías, en donde el profeta Isaías nos dijo que habría una señal, que habría un niño que habría de nacer y que se le llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Y también lo vemos en Gálatas 4:4, cuando ahí en ese pasaje nos dice que Dios envió a su Hijo para rescatarnos. Y ese rescate se hizo una realidad. ¿Cuándo lo vemos también? Juan 3:16, cuando dice que Dios amó tanto al mundo que le dio a ese mundo que tanto amaba a su Hijo, a su único Hijo, para que tú y yo nos salvemos, para que todos estemos salvos, mi hermano. ¿Cuánto amor había en Dios? Y me recuerdo un pasaje de Caín y Abel, que a muchos de ustedes a lo mejor lo recordarán. Caín mató a su hermano Abel. Ese Caín que alguna vez fue increpado por Dios y le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Ese Caín que tuvo la osadía de responderle a Dios, diciéndole, ¿acaso soy yo cuidador de mi hermano? Y aún así, Dios no se dejó ganar por ese arrebato. Dios dijo, yo lo amo tanto, que aunque lo voy a desterrar, no lo voy a dejar solo.
Porque cuando lo iba a desterrar, Caín le replicó a Dios y le dijo: Dios, pero si salgo de esta tierra, del paraíso, voy a morir, no voy a sobrevivir ni un solo día. Y Dios le dijo: no te preocupes, nadie te tocará, no habrá nadie que te haga daño. Y esa es la medida del amor de Dios para cada uno de nosotros, que aun y cuando hagamos el mal, aun y cuando no estemos haciendo lo correcto, esa es la medida de Dios y su amor por cada uno de nosotros. Ahora yo les pregunto a ustedes, hagamos una pequeña prueba. ¿Cuánto amamos nosotros? ¿Qué calidad y qué cantidad de amor tenemos nosotros? Si yo les preguntara, ¿son capaces ustedes de dar la vida por un extraño? A lo mejor alguno de ustedes diga, sí, pero la mayoría de ustedes va a decir que no. Y entonces les tendría que preguntar, bueno, ¿son capaces a lo mejor de dar la vida por su esposa? Habrá a lo mejor aquí más personas que me respondan que sí, pero a lo mejor no todos. Y entonces me lleva a la siguiente pregunta. ¿Son capaces de dar la vida por su hijo? Y ahí es donde a lo mejor ustedes van a decir, sí soy capaz de dar la vida por mi hijo. Porque ese amor que nosotros tenemos por nuestros hijos es el amor más parecido que podemos encontrar en la tierra al amor que Dios tiene para con nosotros. Sin embargo, déjenme llevarlo a otro nivel la pregunta. ¿Son capaces ustedes de dar la vida de su hijo, su único hijo, suponiendo que solamente tengan uno, por la vida de un extraño? ¿Son capaces de dar la vida de su hijo por alguien que hace daño, por alguien que vive en el pecado, por alguien que comete fraudes, por alguien que comete homicidios? ¿Serían capaces de decir, aquí está la vida de mi hijo, para que él se salve? La vida de tu hijo, que uno la conceptualiza siempre como una vida pura, una vida inocente, por otra que no lo es. Creo que aquí difícilmente alguno de nosotros diría que sí. Pues bueno, mis hermanos, esto fue lo que hizo Dios por nosotros. Dios dio la vida de Jesús por ti y por mí. Dio la vida de su único Hijo por nosotros que somos pecadores. Sin importar qué hayamos hecho como Caín, sin importar de qué estemos hechos, sin importar qué queramos hacer. Sin embargo, ahí está Dios amándonos en todo momento. Entonces, tendremos que preguntarnos, ¿qué debemos hacer de ahora en adelante? ¿Cuál es ese nivel de amor que nosotros queremos y debemos hacer? Fíjense, Jesús nos salvó. Pero nos salvó cuando dio su vida en la cruz. Porque muchas veces creemos que nos está salvando ahora. Y Él ya nos salvó. Lo único que necesitamos hacer es hacer esa salvación nuestra. También podemos considerar que Jesús es el médico. Porque viene a restaurar de nuestras enfermedades nuestra vida. Pero es Él mismo la medicina que una vez tomándola, volvemos entonces nosotros a renacer, volvemos nosotros a limpiarnos de aquello que nos ha arrebatado de la gracia de Dios. Por eso cuando vimos en el anterior capítulo el pecado, que era aquello que nos aleja del amor y nos aleja de la posibilidad de que baje y fluya en nosotros el amor de Dios. Ahora viene Jesús para decir, yo limpio tu pecado, para que a través de esa limpieza, para que a través de esa sangre, tú, mi hermano, y yo tengamos oportunidad de poder recibir otra vez el amor de Dios, de recibirlo como debe ser, de recibirlo directamente, un amor que salva, un amor que renueva,
Un amor que nos gana la filiación divina. ¿Qué quiere decir? Que nos permite seguir teniendo los beneficios de ser hijos de Dios y herederos de una casa, así como somos nosotros herederos de nuestros papás cuando fallecen y nos heredan cosas. Bueno, somos herederos de la casa divina, que es el cielo, porque Dios es nuestro Padre, mis hermanos. Y entonces, de esa manera, nos debemos considerar gratos. Y les voy a decir por qué. Porque hay por la vida muchas personas que se sienten no dignos por lo que han cometido, que muchas veces sienten que su problema es muy grande, sienten que no tienen la posibilidad de accesar a la salvación y sienten que no hay nada que los pueda ayudar. Pues hoy, mi hermano, te vengo a decir a ti que hay una oportunidad. Te vengo a dar la noticia más maravillosa que hayas podido escuchar en estos momentos, que hay una solución para tu problema, hay una solución para tu conflicto, hay una solución y una cura para tu enfermedad, hay una solución que se llama Jesús. Jesús está ahí. Jesús está a tu alcance. Lo único que tienes que hacer es tomar esa salvación en tus manos. Tómala, porque ahí está Jesús queriendo que tú te hagas de Él. Y fíjense, mis hermanos, en Mateo capítulo 4, versículo 23, nos dice cómo era la misión de Jesús, cómo Jesús establecía la manera de poder llevar su mensaje de salvación. Y les leo: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra de Dios. Fíjense, vemos 4 verbos ahí. Recorría, mis hermanos. También proclamaba, enseñaba y curaba. Son 4 cosas que hacía Jesús. Son 4 acciones que conformaban su misión. Y ahora se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si esta era la misión de Jesús y así lo hace Jesús, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Concentrémonos en 3 cosas. 1, conocer a Jesús. Mis hermanos, inviten a Jesús a ser parte de su vida. Invítenlo a su casa, invítenlo a su matrimonio, invítenlo a sus decisiones, invítenlo a sus negocios, invítenlo a sus pensamientos, para que así vayas teniendo una relación más cercana con Jesús. Escucha su palabra y lee su palabra en la Santa Biblia, para que así vayas conociendo mejor cómo Él es. Segunda cosa que te recomiendo para que podamos hacernos de Jesús como salvación: sigue a Jesús. Fíjate qué es lo que Él hacía, cómo lo hacía, qué nivel de amor Él tenía, hasta dónde estaba dispuesto Él. Y así, siguiéndolo, vamos a dejar que nos acompañe en todo momento, porque ya lo invitaste. Ahora déjalo que vaya contigo a todas partes a donde vayas, no importando dónde sea. Y así que Él te vaya conociendo a ti más, porque lo estás invitando y lo estás siguiendo, va habiendo una relación entre los dos. Y finalmente, mis hermanos, imítalo, imita a Jesús. Todos estamos destinados a hacer lo mismo o más grandes cosas de las que hizo Jesús, dice su palabra. Entonces estamos llamados a imitarlo, a hacer lo mismo que hizo Él, a amar como lo hizo Él, a proclamar como lo hizo Él, a ir y recorrer como lo hizo Él, a enseñar como lo hizo Él y a curar, mis hermanos, sí, a curar como lo hizo Él. A eso estamos nosotros llamados, a llevar la buena nueva de la misma manera como Jesús lo hizo, sabiendo que Jesús es nuestra salvación y Él está con nosotros para poder llevar
primero ser nosotros partícipes de esa salvación y llevarla a otros hermanos. Y me gustaría despedirme de ustedes con una de los versículos de la palabra del Señor que para mí es principal y que ha sido la piedra angular en mi vida, que es Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tengan todos ustedes las mismas disposiciones que existen en Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Hasta qué estuvo dispuesto Jesús? ¿Cuál fue su condición? ¿Dar la vida? A eso estamos llamados, mis hermanos, a dar la vida a nuestro tiempo y nuestro ser. Por eso les pedimos, mis hermanos, que en todo momento tengan a Jesús como su Salvador y hagan que sea el Salvador de otros. Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Que la paz esté con ustedes y con sus familias y que Dios los bendiga.